Muy bien, pues por aquello de respetar el horario previsto, vamos empezando. Simplemente y como introducción, hemos visto esta mañana pues bastantes visiones diferentes desde el punto de vista del cliente, con mayor o menor experiencia online, de la startup, los determinados proveedores que ofrecen pues soluciones específicas, tanto de marketing como de pagos, como de los dos. Quizás nos falta, aparte de lo que veréis posteriormente en las mesas redondas, pues la visión de uno de los grandes proveedores, uno de los grandes jugadores del marketing, que son las redes de afiliación, que evidentemente pues tienen una estrategia adaptada al escenario móvil, como nos contará ahora Leila Salamat. Pues aprovecho para presentaros a la siguiente ponente. Leila Salamat es directora de Head of Sales ahora mismo en Iberia, en Zanox, pues una de las redes de afiliación líderes a nivel mundial. Y bueno, pues lleva 7 años en la compañía ejerciendo diferentes cargos, Head of Publishers, etcétera, dentro del equipo de dirección. Y actualmente, como os comentaba, Head of Sales. Así que nada, os dejo con ella. Muchas gracias. Pues a mí me toca el horario más complicado y además un título un poco presuntuoso, ¿no? En este entorno, hablar de dar consejos y de optimización es a lo mejor un pelín sí presumido, ¿no? Pero vamos a intentar yendo por fases. Zanox es una empresa dedicada a performance marketing. Llevamos pues eso, 13 años en el mercado. Nos dedicamos exclusivamente a resultados, a clics, registros, ventas. Y desde hace 3 años, desde nuestra sede en Alemania, en Berlín, nos hemos propuesto pues, entrar en el entorno móvil, ¿no? En ese sentido, pues, hemos empezado a medir, a tener nuestro propio barómetro, y esos son los pocos datos que yo voy a compartir hoy con vosotros. Esta mañana hemos visto muchísimos datos. Yo creo que ya todos los datos básicos del sector les tenemos todos en mano. Entonces voy a compartir unos que nosotros vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Aquí en este gráfico vemos cómo ha ido creciendo el peso de mobile, de transacciones y de revenues, de ingresos, desde dispositivos móviles, ¿no? Vemos que cuando empezamos ese barómetro en el 2011 llevaban pues, un peso menor al 2% y como hoy estamos alcanzando el 10%. Además, aquí si pudiéramos poner unas banderas, pues veríamos cómo España se alcanza justamente este 10% este año, y si pudiéramos también ver el crecimiento, veríamos que España es uno de los países que menos crece en ese sentido y aún así crece un 100%. Es decir, el 2013 comparado con el 2012 hemos crecido en peso pues, un 100%. En cuanto a peso, decíamos entonces que estamos en un 10% y nosotros, Zanox, somos una empresa europea, entonces tenemos también este punto de vista pues, global o europeo más bien, y vemos en esta foto, por ejemplo, que hay 2 países que están por encima en cuanto a peso, que son Suecia y Holanda, en los que pues, las transacciones móviles y los ingresos alcanzan casi un 15%. Hay otro dato curioso en cuanto a OS. Vemos como esos son números a nivel europeo. Vemos como en otros países, o la media europea, como la parte de iOS es pues la parte más importante, ¿no? con más del 70%, si ponemos iPad y iPhone en una misma bolsa, y como Android pues, se mantiene ahí con un 20%, ¿no? Y si comparamos con la foto española, ahí vemos pues, como Android se lleva el market share más importante con un 70%, y como además sigue creciendo, ¿no? Sigue comiendo pues, partes tanto a iPad como a iPhone. Ahí insistimos que esos son resultados, son resultados de nuestro barómetro. Entonces ahí, y aunque también se puede enlazar con la realidad del número de dispositivos móviles en nuestro mercado, esos son resultados que nosotros registramos de ventas, registros finalizados desde dispositivos móviles, ¿no? Y es bastante impresionante ver esa foto.
Desde una red como Zanos, una de las ventajas también, una de las cosas que a mí me encanta y por eso también llevo tanto tiempo en esta empresa, en la que por cierto he tenido la oportunidad de trabajar en 3 mercados diferentes, en Estados Unidos, en Francia y aquí en España, ¿no? Y el punto de vista de una red de afiliación, lo bueno es que tenemos, por una parte, al ser intermediario, tenemos por una parte pues, todas las industrias a las que podemos pensar, ¿no? Las grandes industrias, retail, travel, finance, telecomunicaciones, entretenimiento y demás. Tenemos ese punto de vista y por el otro lado tenemos pues, todos los medios a los que estamos acostumbrados, ¿no? Los medios más tradicionales a los que estamos acostumbrados a trabajar desde hace bastante tiempo y también desde hace poquitos años los pure players, ¿no? Los players que están totalmente especializados en mobile, que están naciendo y que se están posicionando bastante bien en ese entorno novedoso, ¿no? De ahí nosotros, pues justamente sacamos este punto de vista y desde este punto de vista podemos permitirnos dar nuestro punto de vista, nuestros consejos para optimizar una campaña, ¿no? O para optimizar una estrategia, mejor dicho, de mobile. Eso sí, antes de hablar de optimización, tenemos que insistir en algunas bases que vemos que no son tan interiorizadas en nuestro mercado y antes de seguir y de empezar con la parte de optimización, vamos a recordar unas bases muy fundamentales, pero básicas, que son, antes de hablar de estrategia mobile, tenemos que, por supuesto, tener un objetivo bien claro, puede ser muy diferente, como hemos visto esta mañana, ¿no? Puede ser vender, puede ser llevar tráfico hacia un nuevo soporte, puede ser informar, puede ser diferentes cosas, ¿no? Pero desde luego tenemos que tener un objetivo bien claro, medio plazo es más que suficiente, ¿no? En ese entorno tan novedoso. Y por supuesto tenemos que tener un M-Site, pero un M-Site de verdad, optimizado, no solo una réplica de lo que tenemos en la web, o una aplicación, ¿no? Una aplicación que también tiene un objetivo bien claro y no cualquier cosa como lo que podemos estar viendo en nuestro mercado. Ahí hay el debate de M-Site o app antes. En general, o sea, la norma general es crear un M-Site que va a alcanzar muchísimo más gente, ¿no? Y la app como segundo paso. Eso depende de cada marca, de cada producto, pero la idea es tenerlo y tenerlo bien optimizado. No lanzarse a hacer las dos cosas a la vez si no vamos a tener ninguna de las dos bien hechas, ¿no? También es verdad que muchas veces cuando nos lanzamos en ese proyecto nos ponemos muchísimas barreras a nosotros mismos, ¿no? Hablamos de M-Site o de app, pero puede ser una landing page, puede ser algo bastante más sencillo que nos permita justamente entrar en este mundo y empezar a experimentar, a aprender, ¿no? De la misma forma que en una app, pues no tiene por qué ser algo a muy largo plazo, puede ser algo muy puntual para responder pues, a un evento puntual, como en Estados Unidos, por ejemplo, tenía Macy's con eBay una aplicación para el Black Friday. Y eso es una experiencia de la que vamos a sacar unos aprendizajes y que nos van a permitir pues, seguir construyendo nuestra estrategia mobile, ¿no? Claramente, como en cualquier otro canal, necesitamos dedicar tiempo, recursos y una estrategia clara en cuanto a branding y advertising. Es algo que hacemos de forma muy natural en otros canales y que tardamos bastante en empezar en este entorno. Ahí estamos viendo que muchas marcas con lo de mencionar que tiene una app o un M-Site desde su web clásica se conforma, ¿no? Eso desde luego no es suficiente. Y por supuestísimo, y parece muy lógico, de hecho me da casi vergüenza no mencionarlo, pero una de las cosas muy básicas es poder medir todo esto. Entonces tener unos M-Site o unas aplicaciones con unos tags correctos, relevantes, como para poder sacar unos learnings de cualquier tráfico que recibamos o cualquier campaña que decidamos lanzar, ¿no? Dicho esto, podemos empezar a mandar unos consejos desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista pues, de una red de afiliación, ¿no? y también unos puntos de vista pues, personales, ¿no?
ahí desde el punto de vista de la empresa, muchas veces mobile empieza como un proyecto, ¿no? Un poco apartado, un piloto en el que no muchas personas de la empresa están implicadas, y claramente uno de los primeros pasos, una vez que hayamos testeado, es, si queremos hablar de optimización, es integrar la estrategia mobile dentro de la estrategia de la compañía, ¿no? Eso pasa por tener unos KPIs bien establecidos que vamos a ir midiendo desde dirección, y a los que vamos a poder sacar unas conclusiones y actuar en consecuencia, ¿no? Para ello también parece importantísimo tener unos recursos dedicados a ello. Es un mundo totalmente aparte, no es la web a la que hacemos unos cambios, es algo totalmente paralelo. Y el usuario, como ya lo hemos hablado esa mañana, es también totalmente diferente, o en un estado totalmente diferente al que tenemos que atender de otra forma, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una inmobiliaria de Estados Unidos también. Ahí lo que hicieron, justamente teniendo un objetivo bien claro, integrado dentro de la estrategia general de la empresa, también unos KPIs que les permitía medir el tráfico y cómo iba creciendo de año tras año. Ahí vieron que un crecimiento de un 130% de un año a otro. Vieron también como los fines de semana el 30% de su tráfico venía de dispositivos móviles, y entonces han decidido a nivel de recursos dedicar muchísimo más tiempo y muchísimo más recursos a ingenieros móviles que ingenieros web, ¿no? Ellos, uno de los quick wins, de la primera cosa que han podido ganar ahí, es que la audiencia que tienen mobile la pueden monetizar un 25% más que la audiencia web. Y todo eso, pues es el principio de una optimización, y son pasos que vamos tomando poco a poco. Estamos al final pues todos ahí aprendiendo, ¿no? de este mundo, y tenemos que ir dando esos pasos claramente, pero seguramente con unos KPIs bien claros. La herramienta, cuando hablo de herramienta, hablo pues, de forma general del M-Site, de la aplicación, de la landing page. Esa herramienta claramente no se puede, una vez creada, por muy optimizada que sea, no la vamos a dejar así tal cual, ¿no? Tiene que ser muy dinámica, tiene que ir adaptándose a todas las analíticas que vamos a sacar, ¿no? Si vemos que hay una tasa de abandono importante en algún paso de registro, por supuesto, por alguna razón será, y eso lo tenemos que atender. Si no llegamos a convertir, por alguna razón será, y eso lo tenemos que atender reduciendo los pasos, haciendo que las formas de pago sean más fáciles o más seguras, más rápidas, analizando también dónde se clica más y eliminando donde no se clica sencillamente. Parecen cosas muy lógicas, pero que realmente no se hacen, y somos todos usuarios y nos damos cuenta de que muchas veces las apps o los M-Sites no son fat finger friendly, y estamos ahí que tendríamos que tener todos uñas bastante largas como para poder seguir en un site. Ir quitando todo lo que no es relevante, ir centrándonos, ir al grano, porque la pantalla es lo que nos permite. Unos ejemplos muy rápidos visuales. Vemos como Tickets Now, la versión anterior como era muy cargada, en una optimización han limpiado totalmente, y claramente es muchísimo más agradable solo para la vista, y la experiencia es muchísimo más rápida, ¿no? Vemos también como en un canal tradicional muy importante, en la que tanto a nivel web como a nivel mobile es la mayor inversión que haya, es en Search. En Search vemos también cómo uno se tiene que adaptar, los mensajes se tienen que adaptar, y más que adaptar tenemos que aprovecharnos de que estamos dirigiéndonos a un usuario desde otra herramienta, otro soporte. Y por ejemplo, un resultado de una búsqueda en un móvil, claramente tenemos que aprovecharnos de este 20% que tenemos de uso, que son las llamadas. Lo tenemos que usar. Entonces ahí pues dándole un botón en el que podemos llamar directamente al sitio, en el que con las funciones de GPS nos pueden llevar directamente al sitio y demás, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, añadir un voucher code o un descuento para realmente acabar con la transacción, ¿no? El usuario es el gran protagonista de mobile, ¿no? Es el que nos va a dirigir. Es el que nos va a dirigir justamente en este proceso de optimización, ¿no? Ahí
nos cansamos de decir que está on the go, que está en movimiento. Es la movilidad justamente lo que nos atrae de este nuevo dispositivo y lo que hace que no nos podemos dirigir a él de la misma forma, pero también ahí es donde se esconden todas las ventajas, ¿no? Toda la información que vamos a poder sacar que antes no teníamos. Y ahí es captar un usuario en un momento M en el que realmente ahí podemos acabar de captar su atención para llevarle al objetivo que teníamos, ¿no? Ya sea registrarse, acabar con una transacción, una venta, pero eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El usuario, además, y lo estamos viendo porque lo somos todos, está muy dispuesto a probar cosas nuevas, a descubrir nuevas formas de comprar o de interactuar con una marca, ¿no? Y eso lo tenemos que aprovechar. El usuario es muy local y muy localizable y sigue siendo muy social, ¿no? Para un usuario, la experiencia, que es la palabra, ¿no? La experiencia del user experience, que es lo más importante, tiene que ser práctico, tiene que ser rápido y tiene que ser, al poder ser, gracioso, ¿no? Funny. Ahí cuando hablamos de práctico, por ejemplo, hay no solo concentrarse en nuestra marca, en nuestro producto, sino también aportar una experiencia completa, ¿no? Hablábamos de inmobiliaria antes y, por ejemplo, pues en algunos países lo que hacen las inmobiliarias es no solo de una en concreto, lo que hace es vas eligiendo los pisos que te interesan alquilar desde tu móvil en un clic y después te van ordenando por distancia según donde tú te encuentras y vas en un clic pidiendo las citas, o sea, para que sea lo más sencillo posible, que no tengas que estar en tu Maps buscando por dónde empiezo. Te lo va ordenando todo y además te va aportando información sobre la localidad, ¿no? Te va diciendo si hay una gasolinera, si hay una guardería, si hay un supermercado. Te va aportando toda la información para que tú te quedes en el sitio, que tengas una experiencia de la más completa y que no tengas que salir de ese site, que realmente te quedes ahí, que acabes con lo que has empezado, ¿no? Rápido también, o sea, muy importante, rápido en el sentido de que tenemos una pantalla muchísimo más reducida, pero también psicológicamente creo que el tiempo de carga de cualquier site son 4 segundos. Eso es nuestro aguante psicológico. Hay muy pocos sites que cumplen con esta rapidez, ¿no? Y justamente porque estamos hablando con un usuario que está en movimiento, muy rápido, o sea, lo tenemos muchísimo más tiempo en el día, pero de forma muchísimo más puntual o muchísimo más desenfocada, ¿no? No lo tenemos detrás de su ordenador bien sentado con toda la información a mano. Y en ese sentido todo tiene que ser muchísimo más pertinente y eficiente. La estrategia, lo hablábamos antes, entonces si hablamos de optimización, realmente una estrategia, cuando hablamos de mobile, no podemos hablar de una estrategia a largo plazo. No tendría mucho sentido porque estamos, como decíamos, en una fase pues, de aprendizaje, de exploración. Entonces, claramente tener un objetivo es imprescindible, pero también estar muy dispuesto a cambiar, a adaptarnos a todo lo que vamos a ir aprendiendo. También es muy importante pues, que seamos muy curiosos, que veamos un poco no solo lo que hace nuestra competencia, sino lo que hacen otros sectores, lo que hacen otros países y ir aprendiendo y ver cómo eso se puede adaptar a nuestra marca, ¿no? Una de los puntos importantes que también se han mencionado esta mañana es el link que podemos hacer entre el on y el off. Vamos a ver un ejemplo, si os parece poner el vídeo, muy gracioso justamente. Here I am at the Nike store. There he is. He's getting the message. There's a promotion for BPAC. And things go, yeah, we got him. Big bubble gum! Meatpack is the trendiest shoe store in Guatemala, a brand known for its edgy, cutting style and a store known for its unique discounts in limited edition kicks including brands like Adidas, Nike and Reebok. An icon for the sneakerhead subculture with over 60,000 fans on their fan page in less than a year. They needed to launch a new promotion that lived up to their hardcore fans, an innovative way to earn your discount. We created Hijack, an enhancement for the official Meatpack app used by our customers. Using GPS tracking technology that marks every competitor's store of the brand sold at Meatpack. So every time one of our sneakerheads enters one of the stores, it triggers a special notice with a promotion. Hijack sends an alert to the person's mobile with a discount that starts at 99% and decreases by 1% every second that goes by, making the countdown stop until you reach our store.
More than 600 customers were hijacked from the competitors in a week. One customer, Pedro Rodriguez, got a record-breaking 89% discount. This is the first promo campaign that started the sale in the competitors' stores. Here I am in the Nike store. There he is, he's getting the message. Gracias. Bueno, pues si os estabais durmiendo, yo creo que con esta música, ese sonido, os habéis despertado todos. Y además a mí me parece, o sea, cada vez que lo veo, a mí me hace una gracia tremenda. Claramente el usuario allí, la experiencia es muy positiva, estamos haciendo ese link, estamos dejando un user experience muy positivo, seguramente una recomendación, y además ahí, cuando hablamos de efecto de showrooming esta mañana, ¿no? De que la tienda acaba siendo solo un escaparate, pues ahí justamente podemos también paliar a esta problemática, ¿no? Hablando de campañas mobile, porque hasta ahora pues, hemos hablado de forma muy genérica, ¿no? Cuando hablamos de campaña, ahí también es un mundo en el que nos lanzamos todos. Entonces, la primera vez que nos lanzamos con una campaña mobile, claramente nos interesa pues, que sea lo más genérico posible para poder sacar toda la información posible de nuestros usuarios. Y poco a poco pues ir yendo a campaña más específica o campañas más específicas. Es muy importante también seguir, incluso cuando nos vamos yendo a más detalle, pues seguir con los A/B testings, ¿no? Tanto a nivel de formato creativo, de fuentes de tráfico de las que tiramos y demás. A nivel de segmentación, pues las que nos ofrece el mobile son muy importantes y ahí hay que tirar de absolutamente todas. Podemos jugar con el tiempo del día en el que lo hacemos, en los días de la semana en la que lo hacemos, según lo que sabemos que es nuestro producto, pero también lo que nos ha enseñado nuestras primeras experiencias más generalistas, ¿no? El geotargeting, pues eso ya ni lo comentamos, se ha comentado mucho con los voucher codes, con el hecho de poder alcanzar un usuario en un sitio bien determinado, como yendo por la calle, pues te pueden alcanzar con este tipo de acciones, ¿no? Y llevarte hasta la tienda. Hay muchísimas formas de alcanzar el usuario. El incentivo en sí tiene que ser diferente. No es lo mismo que estés enfrente de una tienda que estés enfrente de tu ordenador. El incentivo y el mensaje tiene que ser diferente y adaptado, ¿no? Uno de los retos que sí seguimos teniendo, y sobre todo cuando hablamos desde un punto de vista de performance, de resultados, es que ahora mismo los sites, los M-sites o incluso las aplicaciones no están preparadas para acabar con una transacción. Lo hablábamos esta mañana, no son muy transacciones friendly y pocas son las marcas que se dedican a hacer el mismo trabajo que nos ha enseñado que hacían Showroom Privé esta mañana, de realmente pasar por eso sí que es optimización, y de hecho siguen haciéndolo cuando realmente pues en Francia, según los datos que nos daban, son uno de los sites con mayor tráfico mobile. De hecho, en el listado que pasaba de sites de tráfico mobile en Francia, yo soy francesa, o sea que puedo criticar y no pasa nada, que hay dos marcas importantes que aparecían ahí, que están también presentes en España. Tienen una estrategia mobile muy bien desarrollada en Francia, que es lo que les permite aparecer, creo que en el tercer y en el cuarto puesto de este listado que nos enseñó Pinky esta mañana. Y sin embargo en España no tienen ni M-Site ni aplicación, y según lo ha hablado tampoco lo tienen previsto hasta el 2014 en algún momento, ¿no? Entonces hay cosas muy básicas que, siendo una marca, también siendo una marca global, tenemos que adaptar esta estrategia pues a nivel global. Un usuario francés como yo puede estar en España y tener una mala experiencia justamente por no poder alcanzar el mismo producto y acabar de la misma forma una transacción online, o sea, desde un mobile, ¿no? Y luego una de las cosas que también cuando hablamos de resultados, que es bastante difícil, es el tracking entre las diferentes pantallas. En ese sentido, el hecho de que tú puedas empezar desde un dispositivo móvil y acabar en un PC, por ejemplo, cuando hablamos de retargeting o de acciones que van a volver a impactar un usuario, pues puede tener un impacto. Si no sabemos exactamente si este usuario ha acabado esta transacción desde otra pantalla, pues podemos seguir impactándole. Hay muchos aspectos del multiscreening que aún técnicamente no somos capaces de hacer bien, ¿no? Y eso es uno de los retos que nos queda pendiente. Yo no sé cómo voy de tiempo.
si nos da tiempo, a ver un ejemplo de una campaña que hemos tenido con Iberia. Claramente allí acaban de sacar una app y lo que querían es pues justamente descargas, ¿no? Nosotros diferenciamos lo que llamamos CPD de CPI, coste por descarga, de coste por instalación. La diferencia, o sea, es bastante importante. El hecho de descargárselo es entrar en las aplicaciones y descargártelo, y cuando lo abres por primera vez hablamos de instalación. Lo que buscaban justamente eran instalaciones, no el simple hecho de descargártelo. Entonces hay un precio, los precios o las comisiones que se pagan a los diferentes medios también están en gran cambio, ¿no? Estamos ahí intentando medir cuál es el precio correcto o cuál es el precio que está dispuesto a pagar un anunciante para una descarga, para una instalación, para un click to call. Son precios que aún se van definiendo, ¿no? Ahí la campaña fue bastante exitosa, tuvo un CR, un conversion rate bastante importante, bastante más elevado de lo que pensábamos, de un 5%. Tiraron de diferentes fuentes de tráfico, tanto social media, non-incentivized offer, tráfico, no querían tráfico incentivado, que es lo que más fácil es, ¿no? Es donde más tráfico tenemos, es en la parte incentivada de juegos y demás. Esa parte justamente no la teníamos en nuestro alcance, y toda la parte de in-app. Otro ejemplo, que ahí se trata de un registro para esa marca de cerveza. Ahí igual ahí tenemos una segmentación en cuanto a edad, a localidad. Se dedicaba solo a Madrid y a un tráfico que no sea incentivado. El conversion rate fue más moderado, más bajo, más cerca de lo que estamos acostumbrados en la parte web. Y las fuentes de tráfico que usamos pues fueron de display, redes de display como las que hemos visto esta mañana también, con un tap-tap, por ejemplo, y in-app. Eso es la parte de email marketing. Email marketing es una de las cosas que más hacemos desde nuestro dispositivo móvil, y es uno de los canales que cuando hablamos de resultados es de lo más potente, ¿no? Ahí en Francia justamente tuvieron esa campaña en la que segmentaron las bases de datos por usuarios que hayan abierto sus emails desde dispositivos móviles al menos un mes antes de esta acción. Y los resultados fueron bastante interesantes, con una tasa de apertura entre un 10 y un 20% y una tasa de conversión del 3%. Ahí claramente con todo eso los anunciantes van aprendiendo, y para las próximas campañas van mejorando, van adaptando también la comisión al afiliado, van a dedicar más presupuesto para otro tipo de canales, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego es un mundo que está en movimiento. Nunca mejor dicho, y al que tenemos que adaptarnos, al que tenemos que seguir curioseando tanto como podamos, y de hecho este tipo de evento nos viene muy bien, y aunque sea la primera edición yo creo que lo han organizado muy bien, y yo soy encantada de haber podido estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias.